48 años, nacido en Villa Felicidad, Progreso, papá de Mayara, Leandro y Victoria, albañil, panadero, militante sindical y político, diputado, senador. Esta noche conversamos con el Boca Andrade. Boca, varias veces te has definido como un militante. ¿Cómo fue que empezaste a militar? Bueno, capaz que la primera experiencia fue a nivel estudiantil, en una época muy especial, porque justo calza el primero del liceo con un año donde estábamos todos muy sacudidos por el debate sobre derechos humanos. En diciembre del año anterior se había votado la ley que establecía la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, se había expulsado a Germán Araujo del Senado. Y la primera bandera reivindicativa potente fue ese, sumarnos desde el gremio estudiantil a una movilización muy intensa de recolección de firmas para que el pueblo decidiera sobre los crímenes en dictadura. Creo la primera causa. Y de alguna forma me ayudó mucho a mirar otras causas. A decir, bueno, la vida no puede pasar por el costado de que si hay un padre sin trabajo, un gurí buscando qué comer en un tacho de basura, eso te compromete. ¿Y ser de izquierda hoy, qué es en el Uruguay, en el mundo? Bueno, a ver, la izquierda tiene una obsesión por la justicia social. O sea, ser de izquierda es tratar de no conformarte con una realidad que produce niveles de injusticia brutales. También ser de izquierda hoy es pensar que un proyecto político que logre sustentar esa justicia social tiene que anclarse en niveles de protagonismo popular cada vez mayores. Por lo tanto, encontrar formas de democracia participativa, de democracia profunda. Entonces, ser de izquierda hoy es agregarle a esas banderas, que son un poco banderas históricas, banderas que aparecen hoy con más potencia. Cada vez aparece con más fuerza la cuestión ambiental, cada vez aparece con más fuerza el incorporar las desigualdades de género, cada vez aparecen con más fuerza banderas étnico-raciales. Bueno, creo que ser de izquierda es intentar darle programa, propuesta y organización a esas luchas. Si te digo Zunca, ¿qué significa para vos? Siempre es bravo explicar una emoción. O sea, para mí el sindicato es bastante más que la formalidad del sindicato, la unidad de los trabajadores para defender sus conquistas o para construir nuevos derechos. Ahí está un poco una parte importantísima de mi vida, casi 25 años, y es un montón de cosas juntas. O sea, son los compañeros que ayudan a construir diariamente esa herramienta, es mucha ética, es una escuela, muchísimo aprendizaje. Son momentos muy dolorosos, o sea, ver cómo en momentos de crisis miles y miles de compañeros en condición de no tener que comer o teniendo que vender su cacharfa para poder dar un salto al vacío, yéndose a trabajar indocumentado a otro país, o momentos de muchísimo orgullo, cuando uno fin de semana ve las brigadas Agustín Pedrosa ayudando al que menos tiene, el que está en condiciones más dramáticas, o de conquistas sociales, o de convocatorias que son conmovedoras. Es una escuela y bueno, una parte importante de mi vida. Te tocó ser dirigente sindical, candidato, legislador. ¿Cuál de estas es más brava? Bueno, para mí las tres cosas son un poco lo mismo, no es que un día te sacaste una camiseta y te pusiste una muy diferente. O sea, en todo caso es tratar de vincular tu vida a causas. Y el vincular tu vida a causas puede ser desde ser delegado de una obra, ser dirigente sindical, ser militante en un comité, participar de una cooperativa, organizar un merendero, participar de un colectivo de derechos humanos o tener la representación política, ¿no? Aprendí mucho de un viejo compañero, fundador del Sindicato de la Construcción, que murió siendo conserje del sindicato, el viejo Damaso, con más de 90 años, todas las mañanas se levantaba, porque terminó viviendo en el sindicato, y barría toda la cuadra de la entrada del sindicato, a las 6 de la mañana. En términos de que a veces los compañeros con más alta responsabilidad te educan, como decía Martí, en esa consigna Concepción, que la mejor forma de decir es hacer, en la cancha de la vida. Si te pregunto de los conflictos sindicales todos, ¿cuál fue el que te marcó más hondo?
Podría poner dos, porque algunos, por lo difícil y la complejidad en el 2002, cuando hubo que renegociar el convenio colectivo, se nos cae el convenio colectivo en medio de la crisis. Pero también recuerdo conflictos complejos en momentos de avance, quizá cuando, por lo menos dos muy importantes, cuando logramos aprobar la ley de responsabilidad penal empresarial después de un largo recorrido, o cuando logramos reducir la jornada laboral en la industria, o que se compensaran las horas perdidas por factores climáticos, también fueron complejos, también fueron difíciles, pero permitieron avanzar. Siglo XXI. ¿Cuál es el papel de los trabajadores hoy? Bueno, primero, ¿por qué necesario? A ver, si tenés que coincide un momento del desarrollo de la humanidad, que producto de la transformación científico-tecnológica tenemos objetivamente la posibilidad de resolver grandes desafíos para la humanidad. Estamos en un momento que producimos riqueza como nunca antes, y ese momento coincide con que 800 millones de personas en el mundo pasan hambre, con que hay 1.400 millones de trabajadores en trabajo precario, 150 millones de niños que trabajan, trabajo esclavo en el siglo XXI. Nada pudiera parecer imposible de cambiar. Ahora, un proyecto de cambio no puede excluir 3.500 millones de personas en el mundo que son asalariados, que son trabajadores. Entonces yo no tengo dudas que no solo los trabajadores, pero no se puede pensar en transformaciones profundas sin tener un papel clave, muy importante, de quienes sufren principalmente la explotación que explica niveles de desigualdad que acompañan este desarrollo vertiginoso como nunca antes en la historia. Encuentros y desencuentros de la izquierda y los movimientos sociales. ¿Cómo se relacionan? Bueno, a ver, en realidad hay una historia de relación de armonía y contradicción entre las izquierdas y los movimientos sociales. Lo nuevo es que hemos tenido un periodo con izquierdas en el gobierno. Y la llegada al gobierno presentó un desafío nuevo que no pocas veces llevó a que fuerzas políticas nacidas de las luchas sociales llegadas al gobierno terminaron enfrentadas a los movimientos sociales que los llevaron hasta ahí. O muchas veces intentando disciplinar. Bueno, yo no tengo dudas que un desafío que tenés para pensar propuesta, programa, desafíos hacia adelante, es que tiene que haber una articulación, una síntesis. No son lo mismo, pero tiene que haber una síntesis entre los movimientos sociales que intentan enfocar determinados problemas y luchar contra determinadas desigualdades, con las fuerzas políticas que tienen como horizonte el lograr quebrar o superar esas desigualdades. Ahí tenemos que pensar una relación, una síntesis nueva, superadora de lo anterior. Dura la derrota del Frente, ¿no? ¿Por qué perdió? Bueno, parte de lo que estábamos diciendo anteriormente, o sea, descuidó la batalla cultural. O sea, las transformaciones no solamente son transformaciones legislativas o en la gestión de la cosa pública. La izquierda se institucionalizó en demasía. Descuidó el papel de la fuerza política en un proceso de transformaciones. Una clave para los procesos de cambio que es: no puede haber proceso de cambio sin protagonismo de las grandes mayorías interesadas en esos cambios. Fue una clave que en los periodos de gobierno del Frente Amplio se entró a debilitar, sobre todo en el último tramo de los periodos de gobierno del Frente Amplio. Nos tocó administrar un último periodo de gobierno en condiciones de crecimiento económico mucho más tenue y por lo tanto de mayor disputa redistributiva. Descuidamos la batalla cultural. Nos tocó un horizonte de una América Latina con cambios regresivos en el contexto del 2019. Hubo un conjunto de factores y además haber llegado al gobierno no supone llegar al poder. Y hubo factores de poder muy potentes, de poder económico, del poder mediático, del poder financiero, que reacomodaron fuerzas para lograr en una elección diputada que se terminó resolviendo por apenas el 1% de diferencia en una segunda vuelta, reinstalar un elenco conservador en el gobierno. Pero parte de esas reflexiones siguen estando en la agenda del Frente Amplio, porque es una experiencia en la que está prohibido no aprender. Y si algo de eso se aprendió, ¿qué dos cosas no podríamos hacer de nuevo? Bueno, sí, muy relacionado. Yo creo que no descuidar que las transformaciones jurídicas tienen que ir acompañadas de transformaciones culturales, y transformaciones jurídicas acompañadas de transformaciones culturales solo se pueden dar si uno fortalece la fuerza política desde donde da la batalla cultural. Esto implica que no se puede pensar un proceso de gobierno del Frente Amplio con estructura militante del Frente Amplio raquítica, o disminuyendo su peso en la realidad. Bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene que intentar en estas dos claves pensar que un gobierno popular solo es popular si las grandes mayorías lo protagonizan,
y para que lo protagonicen no puede haber una estructura frente amplista que no tenga una incidencia, una capilaridad que sea en ascenso. Y si la planteo distinto, ¿qué dos cosas de las que dejamos de hacer sí tendríamos que hacer como prioridad? Bueno, son un montón en realidad, porque, a ver, en cada pista de propuesta programática encontrás temas por resolver. O sea, el Frente Amplio quedó mucho por resolver en políticas diferenciales para la pequeña producción y la producción familiar. Nos quedó muchísimo para resolver en materia de políticas de salud mental. Nos quedó muchísimo para resolver en plan de agroecología. Nos quedó muchísimo para resolver en segmentación territorial. O sea, hay áreas enteras en las que nos quedó muchísimo para resolver. Podríamos abundar de lo mucho hecho, pero no hay duda que quedó mucho por resolver. Para cerrar esta entrevista, si tuvieras que elegir dos frases, dos ideas de militantes sociales, de revolucionarios, ¿cuál nos dejarías? Bueno, yo a veces hay unos cuantos. Hay una frase de Brecht que decía, está bien, claro que es humana la injusticia, pero a la vez revertida decía, pero mucho más humana es la lucha contra la injusticia. Yo creo que cualquier militante social tendría que tener eso como referencia. Decir, bueno, nuestras ideas por las que estamos peleando tiene esa perspectiva de regenerar un humanismo radical como forma de enfrentar la mercantilización de todo, tiene mucho que ver con esta definición de Brecht. Y hay una frase de un obispo brasilero, el del Câmara, que también me parece que es muy importante, un obispo que fue perseguido por la dictadura, preso político, defensor de la teología de la liberación, que también es importante hoy es un momento de muchísimo individualismo, donde nos promueven el hacer la suya, cada uno para sí. Y él decía, caminar solos es posible, pero el buen andariego sabe que el mejor camino es el de la vida y ese requiere de compañeros. Me quedaría con estas dos frases.